Buenos días, doctor Jenner Villarreal Castro. En esta oportunidad damos inicio a la exposición eh, respecto al curso de sistemas avanzados en la construcción referente al tema de aisladores, ¿no? Hago la presentación de los integrantes de grupo, los colegas Hernández Plasencia, José Luis, Lazo Flores, Eli Eduardo, Ramírez Espejo, Mario Manuel, Rodríguez Pacheco, Jenner David, quien le habla, Terrones Mariños, César Alberto. Bueno, eh, el tema que, digamos, vamos a ver hoy ya se había tratado y a las clases anteriormente se había comentado. Es un tema muy importante que se va a tocar, digamos, de una manera general y en ciertas partes, en varios aspectos que se irá tocando dentro de la exposición. Entonces, para, digamos, dar una idea, ¿no? Básicamente, de forma general, de los sistemas de protección sísmica que existen. Tenemos pues que los disipadores básicamente son los que disipan energía y los aisladores, digamos, es los que tienen la facultad de aislar sísmicamente, ¿no? Entonces, dando una idea, digamos, general de aisladores sísmicos, de respecto a la normativa, la E030-2016, básicamente indica que un aislador, ¿no? Obviamente en el artículo 3.9 debe cumplir, ¿no? Una fuerza cortante mínima y una distorsión límite. ¿Qué quiere decir, no? En la norma básicamente nos especifica que toda edificación debe contar con condiciones mínimas en su diseño y su comportamiento sísmico, ¿no? Básicamente esto para que evite la pérdida de vidas humanas y asegure la continuidad de los servicios básicos y pueda minimizar los daños de la propiedad. Entonces, como concepto general, como grupo nosotros hemos querido, digamos, englobar el tema y mediante esta gráfica podemos mencionar ¿no? En la gráfica de la izquierda podemos ver pues, que debemos, digamos, evitar, ¿no? El colapso, o sea, disipar energía a través de la línea estructural. En el caso al usar este tipo de dispositivos, la idea es que los edificios se mantengan operativos, ¿no? Esto va a proteger el edificio con el uso de estos dispositivos, ¿no? Entonces, ya entrando un poco ya a lo que es el concepto de aisladores sísmicos, estos sistemas básicamente tienen la finalidad de aislar, ¿no? La cimentación de la superestructura. ¿Qué quiere decir? Que nos va a permitir mejorar la respuesta sísmica de ellos, ¿no? Aumentando los periodos y proporcionando un amortiguamiento y aportación de energía adicional. Esto va a reducir sus deformaciones según sea el caso, ¿no? Aquí podemos expresar en esta vista, en el nivel del sótano, ¿no? Tenemos colocados todos los aisladores sísmicos. Entonces, digamos, queremos, para tener el concepto claro, al usar edificaciones con y sin aisladores, básicamente los desplazamientos de la izquierda en edificios sin aislador muestran una forma de un rectángulo a un paralelogramo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? ¿No? Lo cual indica que el edificio se está deformando. Entonces, en el caso de al usar aisladores, el edificio en la base va a mantener su forma original, o sea, forma rectangular, ¿no? Siendo en este caso los aisladores los que trabajan y se van a deformar. Entonces, aquí queremos expresar lo siguiente, digamos, en un edificio, cuando no se usa, o no hay aislamiento en la base, ¿no? Las aceleraciones de los pisos y las deformaciones de entrepiso van a dañar al edificio y al contenido. Aquí podemos apreciar, ¿no? Como se ve en la vista anterior, de forma rectangular, a forma de un paralelogramo, cuando hay desplazamiento del edificio por el sismo, y aquí en otra vista, en la mano derecha, podemos ver, ¿no? El daño de las estructuras. En este caso es un sótano, ¿no? Se ve que todas las columnas se han dañado, han fallado totalmente. Entonces, al usar en los edificios aisladores sísmicos, básicamente la vibración se va a reducir entre 6 y 8 veces, ¿no? Entonces, el edificio va a mantener, digamos, su forma, ¿no? Rectangular en este caso, ¿no? Y en los desplazamientos se van a dar y, digamos, el aislador es el que va a trabajar deformándose, ¿no? Digamos, aquí hay una disminución de efectos sísmicos en los edificios y otras estructuras protegiendo los elementos estructurales, no estructurales, inclusive el contenido, ¿no? Que podemos ver en la imagen de un aislador colocado en un edificio.
Entonces, ya digamos, para tener ciertas características de estos dispositivos, de los aisladores, eh, podemos mencionar algunas, entre las cuales tres: desempeño bajo en todas las cargas de servicio, verticales, horizontales, o sea, debe ser efectiva, ¿no?, como la estructura convencional. Eh, Otra podría ser la capacidad de la estructura de retornar, perdón, a su estado original sin desplazamientos residuales, ¿no? Y asimismo también podemos agregar que provee un adecuado nivel de disipación de energía, de modo de controlar los desplazamientos, de que otra forma pudieran dañar otros elementos estructurales, ¿no? Entonces, en esta vista vamos a apreciar un edificio de 4 niveles, ¿no?, con todos esos aisladores colocados. Digamos, para tener una idea de los componentes básicos de todo sistema de aislamiento, tenemos tres, ¿no? Una unidad de aislamiento, una interfaz de aislamiento y un sistema de aislamiento, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo podemos apreciar, ¿no? Digamos, en estas dos estructuras tenemos los dos aisladores, ¿no? En esta zona es la unidad de aislamiento, ¿no? ¿No? Digamos, el interfaz de aislamiento es en la parte de acá, ¿no? Donde, digamos, es básicamente aquí, que es el límite imaginario que existe entre la parte superior de la estructura, la cual esta parte está aislada, y la inferior que se mueve rígidamente con el terreno, ¿no? Y el sistema de aislamiento, pues, sería, digamos, básicamente todo, ¿no? Ese conjunto de sistemas estructurales que incluye a todas las unidades de aislamiento, disipado de energía, ¿no?, y sistema de restricción de desplazamiento. Y digamos, para un poco tener los tipos de aisladores sísmicos, ¿no? Hemos mencionado tres acá: los aisladores sísmicos con centro de plomo. Estos mantienen una rigidez inicial y una amortiguación que llega hasta el 30%. Acá podemos apreciar un tipo de aislador con centro de plomo. También existen los aisladores sísmicos sin núcleo de plomo, ¿no?, acá, que están compuestos con una mixtura especial de caucho y placas de acero. Estos permiten una amortiguación máxima hasta el 16%, ¿no? Y asimismo también tenemos los aisladores de péndulo, ¿no?, o superficie curva, ¿no? Estos están controlados por sensores. Aquí podemos tener una vista. Estos nos permiten una amortiguación sobre el 30%. Digamos que estos van a transmitir esfuerzo vertical a la cimentación, registrando rotaciones de una esfera contra una superficie cóncava, ¿no? Entonces, aquí la superficie permite movimientos longitudinales como transversales, con la responsabilidad de controlar los sentidos de los movimientos mediante sus barras de control. Bueno, eso, ingenieros, doctor, sería, ¿no?, respecto a mi parte, el tema de la exposición y el video. A continuación doy el paso al siguiente colega para continuar con la exposición del tema de aisladores. Muchas gracias. Buenos días. Ingeniero Jenner Villarreal, buenas tardes. Soy el ingeniero David Rodríguez Pacheco. Voy a continuar con la exposición del grupo. En este caso voy a tocar temas de ventajas, desventajas, también un par de opiniones de colegas, un arquitecta, un ingeniero que están en el rubro inmobiliario. Asimismo, lo que es el montaje de estos elementos y finalmente algunos casos en el mundo. Bien. Primero yo planteo una pregunta: ¿se pueden evitar estos daños? ¿Qué consecuencias nos traen? Con las gráficas podemos ver que traen daños estructurales, que traen consecuencias a veces muy desastrosas. Asimismo nos traen daños no estructurales, que son al interno de la edificación, que no colapsó, pero que pueden producir caída de objetos, caída de materiales que pueden terminar dañando a las personas, a quienes están habitando dentro de ellas, ¿no? Asimismo, tenemos que estos desastres generan consecuencias no solamente de caídas o de edificaciones o de caídas sobre personas,
sino que luego de ello, dependiendo de las condiciones, se pueden generar situaciones de refugiados, de pérdida de casas, de pérdida de sistemas en las que se afecta a la población, afectados en el consumo de alimentos, consumo de agua, y nos genera a nosotros, en la sociedad, un impacto, una preocupación en la que nosotros como ingenieros deberíamos ya empezar a dar una respuesta para ver la forma de aminorar las consecuencias de ellos. Debemos recordar que el principal objetivo al diseñar es proteger la vida ante todo, el ser humano, asimismo, proteger el contenido de los mismos. Por ejemplo, en esta gráfica lo que pretendo es presentar cómo hay esta caída de objetos. En primer lugar, lo que produce, lo que puede, el riesgo principal es que caigan sobre personas, ¿no? Se desprende la estructura de techo, este es un corredor por el que transitan las personas y por la que deben transitar para poder salir hacia una zona segura. En la gráfica de la derecha vemos en un auditorio o de manera general una sala que congregue muchas personas, un museo, un cine. Si se desprende pues el techo o parte de él, terminaría causando la muerte de muchas personas. Como hemos venido hablando durante nuestras clases, durante las investigaciones que hemos hecho, se presenta una respuesta en la actualidad, ¿no? Los sistemas de aislamiento sísmico. Sabemos que los eventos sísmicos no se pueden controlar y menos evitar en el sentido de poder hacer control sobre ellos al 100%. Pero acá, en esta gráfica, vemos las dos realidades, ¿no? Un edificio con una estructura convencional y al costado un edificio con base aislada. En el primer edificio tenemos que la cimentación está enterrada, está anclada en el suelo. Al venir un sismo vemos cómo la fuerza es mayor en la zona alta, generando una vibración en el edificio muy fuerte en la parte alta, y eso hace que termine colapsando en algunos casos. En cambio, en lo que son las edificaciones de base aislada, vemos cómo el aislador responde aislando la subestructura de la superestructura, y su diagrama de fuerza horizontal es constante en toda su verticalidad, generando el desplazamiento pues horizontal similar en todos los pisos, ¿no? Bien, tenemos a continuación ventajas técnicas. ¿Qué ventajas técnicas podemos mencionar? Primero, se evita que gran parte de la energía sísmica se traspase a la estructura aislada. Asimismo, una reducción de los esfuerzos y, como consecuencia, el daño producido a los elementos estructurales, a los elementos no estructurales y al contenido de los edificios, bueno, sea menor. Se reducen los esfuerzos, se reduce las consecuencias, se reduce el daño que se pueda producir.
En la imagen vemos, por ejemplo, un apoyo elastomérico, ¿no?, en la base de un tanque de agua. ¿Qué otras ventajas técnicas? Esta imagen, bueno, la conocemos ya. ¿Qué nos brinda el aislador sísmico? Gran rigidez vertical y flexibilidad horizontal, permitiendo que el edificio, la edificación se desplace como un bloque, un todo. Vemos acá, para mencionar rápidamente, la capa de protección de caucho. Tenemos la capa de caucho y acero, que son intercaladas. Tenemos el núcleo de plomo al centro del elemento, los pernos de anclaje, que sirven para ir fijados en los elementos estructurales, ¿no? Pernos en los 4 lados. Y aquí una imagen, un corte vertical. Tenemos por debajo una viga hacia la subestructura. Acá la viga de la superestructura. Y el aislador al centro. Y este aislador debe estar ubicado en todos los elementos verticales, con todas las columnas, ¿no? Ahora, en cuanto a ventajas económicas, ¿qué se ha podido identificar? Beneficio de mantener la estructura operativa durante e inmediatamente después de que ha ocurrido el sismo. Disminución también de los costos de reparación de daños luego de eventos sísmicos severos, ya que se puede reducir daños de componentes y de sistemas no estructurales y también de daños estructurales. Se disminuye el costo de reparación en caso que hayan daños, ¿no?, incluso en sismos severos. Asimismo, menores daños de contenidos en ambientes. Asimismo, tenemos un beneficio para la empresa que comercializa estos productos, una mayor reputación en su marca, lo cual a ellos les va a ayudar a vender mejor sus atributos, los del producto, ¿no? De parte del usuario, de los clientes, por ejemplo, en el caso de una inmobiliaria, una inmobiliaria en la que yo estuve trabajando en la etapa de planificación, hay una mayor percepción de seguridad por parte de los usuarios, quienes son finalmente los que le dan la rentabilidad al empresario, a los proyectos, ¿no? Y bueno, se pudo tener un dato respecto a la inversión a largo plazo post evento sísmico brindado en Lima, la empresa que desarrolla estos sistemas, la empresa Prisma, a través de su brazo Disipa, la empresa Disipa, en la que en el caso de edificios sin aisladores hay un porcentaje de reparación de 40 a 70%, más de la mitad del monto invertido. En el caso de los edificios con aislación sísmica, un monto estimado entre el 5 y 10%, dista bastante de este porcentaje anterior. Ahora voy a comentar algunos temas que pude conversar con unos colegas, una arquitecta que está dedicada trabajando en proyectos inmobiliarios, asimismo un ingeniero, un colega. He tratado de resumir estas ideas. En general, los dispositivos de aislación sísmica se instalan en las plantas bajas de los edificios sobre las fundaciones o entre el cielo
del primer subterráneo y el primer piso de la estructura, ¿no? Lo que ya se había mencionado. Se generan una interfaz donde en caso de sismo se produce un gran desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y la no aislada o el suelo. Perdón. Este desplazamiento, que suele estar en el rango entre 40 y 60 centímetros, debe ser considerado en el diseño de cañerías y ductos, de servicios, redes como agua, gas, electricidad, alcantarillado, red seca, ascensores, escaleras, accesos al edificio. Cualquier componente que cruce la estructura aislada a la no aislada. Se debe considerar, lo importante es una interfaz. Debe disponerse alrededor de la estructura un espacio a fin de prevenir el impacto de la estructura aislada con sectores no aislados de la estructura o estructuras adyacentes, ¿no? Un edificio con aisladores debe tener una separación del edificio contiguo, de las edificaciones contiguas, a fin de que al producirse el movimiento tenga un margen, un ancho libre donde pueda desplazarse la estructura, ¿no? De un lado a otro. Debe ser instalados en puntos de la estructura donde puedan ser inspeccionados, donde pueda haber acceso, donde pueda dárseles un mantenimiento en el caso que se requiera. Asimismo, se recomienda considerar el uso desde las etapas iniciales del proyecto, a fin de mitigar el impacto de su incorporación en la arquitectura o en etapas posteriores, ¿no? Que podrían generar cambios, que podrían generar sobrecostos. Aspectos arquitectónicos también, detalles a tener en cuenta, la junta sísmica que mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver un caso. Acá también, bueno, se puede ver esta junta sísmica, aquí todavía no se ha cerrado. Tener en cuenta el tema de instalaciones flexibles, esto es muy importante, ¿no? Ya que en un evento puede producirse un rompimiento, un resquebrajamiento de alguna tubería, de alguna bandeja, de algún cable, ¿no? Su característica de flexibilidad los faculta para poder soportar movimientos o vibraciones que se presentan en algunas aplicaciones específicas. Principales razones para usar este sistema. El Perú ya cuenta con conocimiento práctico, ¿no? De esta metodología y de procesos constructivos. La inversión de implementar estos sistemas es marginal, 30 a 50 dólares por metro cuadrado de área construida. Se puede lograr estructuras mucho más seguras de protección, no solo de la vida, sino de la propiedad. La superestructura es más sencilla, menos acero, menos concreto y mayor rapidez de construcción de la superestructura. Ahora, hablando sobre el montaje de los aisladores, como vemos en estos gráficos, lo primero que se debe hacer es la colocación de anclajes que quedarán embebidos en el concreto de la subestructura. Acá está el acero de las vigas, donde va a soportarse el aislador. Tenemos aquí la plantilla con los pernos de anclaje. Lo segundo es el vaciado de concreto en el pedestal que soportará el aislador. Acá lo podemos apreciar. En la que ya debe estar insertos los pernos como vemos acá. Cada uno de estos
Luego de ello, se realiza el izaje de aisladores en obra, para lo cual, bueno, hay una serie de medidas de seguridad. Nadie puede estar debajo de la carga, tiene que haber un guía, o como le llamamos paletero, tiene que haber un personal certificado, calificado, homologado para realizar la maniobra. La maquinaria debe estar certificada. Luego se hace el montaje del aislador sobre el pedestal. Poco a poco tiene que engranar donde están ubicados todos los pernos, como se ve en la gráfica. Paso siguiente, colocación de los anclajes superiores. Montaje de columnas y vigas sobre el aislador, continuando ya con la superestructura. Finalmente, algunas aplicaciones en el mundo. El edificio MM21 en Yokohama, son 70 pisos, ubicado en zona urbana tipo futurista, en el centro de Yokohama, en Japón. Su nombre significa Puerto Futuro 21. Oficina, restaurante, clínica, centro comercial y hotel 5 estrellas. Todo ello en este edificio, con base aislada. En Ñuñoa Capital, 28 pisos, aisladores que soportan 4.000 toneladas. Es el primer edificio habitacional con aisladores sísmicos en Chile, ciudad Ñuñoa. La nueva sede allá en nuestro país, la nueva sede de Universidad UTEC, en Barranco, en Lima. El edificio multifamiliar Madre, aquí en el Perú, en Lima, Miraflores, 17 pisos, más azotea, 6 sótanos de estacionamiento. Bien, esta es toda mi exposición. Simplemente recalcar que como ingenieros debemos involucrarnos cada vez más con estos sistemas, con estos aportes para poder contribuir en nuestro país ante estos eventos sísmicos que dañan principalmente la vida de los seres humanos, de nuestros seres queridos. Gracias. Doctor Villarreal, habla el ingeniero Ramírez. Voy a exponer sobre el tema del mantenimiento en los aisladores sísmicos. Como podemos ver acá en las tomas que están en la computadora, estos aisladores ya se están usando en el Perú, específicamente en la ciudad de Trujillo, en el cruce vial aéreo Mansiches. Están usándose esos tipos de aisladores. Uno de los contaminantes más importantes que afectan el comportamiento de los componentes metálicos de los aisladores sísmicos es la corrosión producida por la lluvia ácida. ¿En qué consiste esta lluvia ácida? La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y el trióxido de azufre que emiten las fábricas, los calderos, vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contienen azufre. La combinación del agua con estos gases forman ácidos nítricos, sulfurosos y ácido sulfúrico, el cual es terriblemente un elemento que causa corrosión, como podemos ver en esta toma de un vehículo abandonado a las inclemencias del clima, y en el cual se pueden ver el óxido ocasionado por la lluvia ácida. Los aisladores sísmicos que se usan en puentes son los que mayormente sufren las inclemencias del clima. En puentes construidos en Japón se ha visto este tipo de corrosión producido por este contaminante que ya expuse. Las partes metálicas de un aislador, como son las planchas inferior y superior y los pernos, son los que mayormente van a sufrir las inclemencias de este clima. Entonces, ¿qué tipo de mantenimiento podemos recomendar para este tipo de aisladores? Primero, inhibidores de corrosión tipo resina que protegen con una delgada película las partes metálicas del aislador. También se pueden usar espumas limpiadoras alcalinas, también antiadherentes no corrosivos, y uno de los más usados son las pastas protectoras a base de silicona, los cuales
cumplen la doble función de ser repelentes del agua y resistentes a rayos ultravioletas. ¿Y con qué frecuencia se debe hacer esta protección? Bueno, se recomienda aplicar estos métodos antes descritos por lo menos cada 6 meses y a lo máximo cuando la infraestructura sea imposible hacerlo muy frecuente, podría ser una vez al año. Bien, entonces este es el resumen del trabajo que he desarrollado y espero que pueda servir para incrementar los conocimientos que usted nos está dando. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bien, muy buenas tardes. Continuando con la presentación grupal, yo me voy a encargar de explicar un poco los criterios a tener en cuenta cuando proyectamos un edificio con aisladores en la base, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que esta presentación está basada, digamos, en la estructuración de una edificación considerando los criterios de aislamiento sísmico, ¿sí? He tomado como referencia una tesis de la Católica, implementación de aisladores sísmicos en un edificio de viviendas en Lima. Habría que decir también que se tiene en consideración que se hablará de una edificación ya existente, a la cual se le está proponiendo cuál hubiera sido su solución si se hubieran utilizado aisladores sísmicos de base. Antes de ello, habría que explicar algunos criterios de aislamiento en la base, ¿no? Entonces, la ingeniería sismo resistente define el concepto de aislamiento sísmico como el desacoplamiento. El desacoplamiento lo vamos a entender como la separación o un aislamiento entre la parte inferior de la edificación, cota cero hacia abajo, y digamos, la parte cota cero hacia arriba, que es la superestructura. Y con lo cual nosotros vamos a garantizar de que el movimiento del sismo no afecte, digamos, de manera significante la parte superior. Y eso lo conseguimos a través de efectos de la flexibilización de la base, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, en esta gráfica que corresponde a aceleración versus periodo, vemos cómo el uso de los aisladores disminuye notablemente las aceleraciones respecto, ¿no?, a un edificio que no tiene un aislamiento, ¿no? Entonces disminuye las aceleraciones, por ende eso hace que las fuerzas sísmicas disminuyan. Entonces quiere decir que nuestras columnas y elementos estructurales superiores a la cota cero hacia arriba, columnas, vigas y demás, sean diseñados con menores cantidades de acero. Ahora, respecto al gráfico de desplazamiento versus periodo, podemos ver que el espectro produce lo siguiente, ¿no? Que las fuerzas cortantes sobre la estructura disminuyen y los desplazamientos totales en la interfaz de aislación aumenta, ¿correcto? Luego, en comparación de una edificación con uso de aisladores y una sin aisladores, podemos ver que los aisladores disipan la energía, ¿correcto? Entonces, producto de la utilización de estos dispositivos, podemos tener un mejoramiento en el amortiguamiento. Ahora, en la gráfica comparativa de desplazamientos versus periodos en una edificación sin amortiguamiento y otra con amortiguamiento, podemos concluir que el amortiguamiento disminuye los desplazamientos, ¿no? Entonces, a mayor amortiguamiento, menores desplazamientos, y eso es favorable para la estructura. Vamos a decir también que la capacidad de formación transversal de los aisladores promete una serie de beneficios de la estructura. Su instalación debajo de todas las columnas conforma una interfaz de reducida rigidez respecto al resto de la edificación. Debido a ello, la estructura generalmente cambia de un único modo fundamental de vibración con mayor periodo respecto a las formas modales que tendrían estando empotrada. Entonces, lo que vamos a tener que cuando nosotros modelamos una edificación con aisladores de base, nuestros periodos se van a ver bastante amplificados. Podríamos decir que hasta 3 veces superior a una edificación con base empotrada. Algunas consideraciones generales para tener en cuenta para el uso de los aisladores sería lo siguiente, ¿no? En edificaciones de vivienda, la disminución de hasta un 90% de la fuerza sísmica debido al aislamiento depende de la rigidez del sistema aislado y de la edificación que lleva por encima. Entonces, esta interfaz no puede tampoco ser demasiada flexible porque podría ser perjudicial, ¿no? Entonces, habría que poder diseñar muy bien estos aisladores de base para no tener deformaciones excesivas, ¿no? Y no tener los efectos de segundo orden pi delta. Un papel importante que tenemos que tener en cuenta, un factor que tenemos que tener en cuenta, es el del test de la edificación, ¿sí? Por ejemplo, en la gráfica se muestra una edificación de una determinada altura y con el cual se le está viendo los efectos de la fuerza sísmica, ¿no?
Entonces, digamos, la esbertez podría perjudicar en la base del sistema, ¿no? De nuestra edificación, pudiendo pensar de que si es que esta esbeltez es muy grande, vamos a necesitar quizás, a lo mejor podamos necesitar aisladores mucho más amplios, mucho más grandes para poder contrarrestar el efecto de la esbeltez. Y en el peor de los escenarios, quizás, si es que nuestra esbeltez es demasiado alta, podríamos tener problemas de volteo de la edificación. Entonces, es un parámetro a considerar. Y la recomendación es emplear un aislamiento sísmico en edificaciones con esbeltez de hasta 2.5 a 3 en los casos más extremos. El impacto del uso de aisladores en la base, en las especialidades, por ejemplo, podríamos mencionar las siguientes, ¿no? Vamos a generar cambios estructurales y no estructurales. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda, debido a la excentricidad de las cargas que obviamente se descargan de la parte superior hacia la inferior, nosotros podemos llegar a tener una excentricidad de esa carga que está bajando hacia la columna que recepciona toda esta carga, ¿no? La cual está el disipador. Entonces, para, digamos, mejorar esa transferencia de cargas, normalmente tenemos unos ensanches en la zona de los aisladores, ¿no? Para poder no tener problemas con esas excentricidades, ¿correcto? Ahora, respecto a la zona de ascensores, pues sí, se genera un cambio estructural, ¿sí? Un cambio estructural y también un cambio arquitectónico que tendríamos que tener en cuenta y trabajar de manera mancomunada arquitectos con ingenieros, ¿no? Por ejemplo, acá se muestra un detalle de aislamiento del ascensor en su cimentación, ¿no? Entonces vemos que el ascensor de alguna u otra manera llevaría su propia cimentación, ¿sí? Y a su vez tendría sus propios aisladores, ¿no? De tal manera que quedaría como un péndulo colgado de la edificación. Ahora, respecto a elementos no estructurales, podemos ver que la continuidad de las tuberías que van en la interfase, digamos, cota cero hacia abajo, necesitamos en el caso, por ejemplo, de tuberías contra incendio o de agua, necesitamos utilizar tuberías flexibles. Entonces, hay especialidades que tenemos que compatibilizar, ¿no? O digamos, habría que tener en cuenta que nosotros a futuro como gerentes de una empresa tenemos que tener en cuenta este tipo de variantes, ¿no? que ocurren en una edificación cuando estamos utilizando aislamiento de base. Bien, respecto al ejemplo, digamos, al modelo que estoy tomando en cuenta, se trataba de una edificación ya construida, ¿no? de 7 niveles con dos sótanos. Entonces, para poder hacer uso de los aisladores sísmicos de base, se ha tenido que volver a configurar esta estructura que se adapte al uso de estos aisladores, ¿sí? Entonces, inicialmente la edificación tenía sistema de muros de corte en la dirección vertical y en horizontal también estamos básicamente utilizando placas y pórticos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución y cuál hubiera sido la alteración de esta planta típica para poder, digamos, optar, cuál hubiera sido la solución, ¿no? Para colocar estos aisladores? Sería como sigue. Bien, habría que hacer definitivamente una reestructuración de nuestra estructura, colocando nuevamente nuestros elementos de apoyo. Se entiende que al colocar los aisladores vamos a tener un mejor amortiguamiento, vamos a controlar desplazamientos. Entonces la superestructura va a estar conformada básicamente casi siempre por pórticos, ¿no? Elementos bastante, bueno, sí, rígidos, sí, pero a través de pórticos, ¿no? Entonces, esta sería la configuración. Para poder visualizar, se tendría que haber, digamos, definido una estructuración de ejes, ¿no? Que se acomode a la estructuración nueva, ¿no? Para poder, digamos, colocar los aisladores sin que estos lleguen a ser excesivos, es decir, no utilizarlos por las puras por todos lados. Entonces, aquí se nota la variante, ¿no? Se ha desplazado algunos ejes, como este de aquí, en la zona del ascensor, y las columnas que eran alargadas se hicieron un poco más robustas para poder soportar los aisladores. Algunos cambios también en los paños de losas, ¿no? Pero realmente no son significativos. Y también tendríamos que tener en cuenta cada vez que estructuremos una edificación de este tipo, es del inicio ya considerar una referencia a los desplazamientos, ¿no? O sea,
respecto a nuestros colindantes ya separarnos, ¿no? Para poder nosotros cubrir esa desplazabilidad que va a tener la edificación, ¿no? Como un todo, como un bloque que se va a apoyar en los aisladores, pero que se va a desplazar en la interfaz XY, digamos, ¿no? Para que no choque con los edificios contiguos. Bien, respecto, acá se está mostrando, digamos, una configuración ya del nivel 0 hacia abajo, ¿no? Cómo sería el apoyo o la colocación de los aisladores, ¿sí? La colocación teniendo en cuenta, por ejemplo, para este ejemplo, de que esta zona central es la zona que va a desarrollar la superestructura. Las zonas o los aleros superiores e inferiores, digamos, solamente corresponden a los sótanos, ¿no? Entonces, en esta estructura se está, digamos, utilizando el área construida, el área techada, el área central, ¿no? Entonces, tanto para el sentido vertical, como estoy señalando, como el sentido horizontal, ya tendríamos que haber considerado la junta, que sería un approach de 30 centímetros para esta edificación como tal. ¿Sí? Entonces, en el sentido vertical estaríamos holgados. En el otro sentido ya tendríamos que tener esas consideraciones. ¿Correcto? Como última recomendación, en función a lo que se estaba conversando al respecto de este edificio ya construido, cual se le planteaba la instalación de los aisladores y que a futuro tenemos que tener en cuenta a aquellos que nos dedicamos a hacer este tipo de edificaciones, es por ejemplo que nosotros, la teoría en sí de los aisladores nos dice que la base, la interfaz de aislamiento tendría que estar a un solo nivel, ¿no? Pero en este caso, al estar hablando de sótanos, es inviable poder colocar, digamos, un aislador a esa altura, ¿no? Todo a esta misma altura. ¿Por qué? Porque necesitamos una rampa de acceso hacia los sótanos, o sea, los niveles inferiores, ¿no? Entonces, la solución que se plantea, bueno, obviamente tiene que partir de arquitectura, es de que, digamos, esta viga de arriostre del nivel 0 tendría que desplazarse hacia la parte inferior, por debajo de la rampa, para no obstaculizar el libre tránsito de los vehículos, de tal manera que solamente en la zona de, digamos, de tránsito de los carros hacia los sótanos, la consideración es bajar esa viga riostra para que la interfaz ya esté, digamos, a otro nivel, ¿no? A otra cota respecto a la interfaz total de la edificación. Entonces, esta es la solución que emplearíamos en la zona de rampa. Y mi tema ha sido hablar sobre los criterios a tener en cuenta cuando construimos una edificación o estructuramos una edificación con aisladores. ¿Sí? Es mi aporte de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de un proyecto de inversión empleando aisladores sísmicos. Todo proyecto de inversión tiene 4 etapas: la preinversión, la inversión, operación y liquidación. En la preinversión detalla la evaluación del proyecto, pues ahí se va a decidir su ejecución en base a los diferentes estudios precisos para determinar la rentabilidad. Rentabilidad sabemos que es ganancia o utilidad que produce una inversión y también es el objetivo de la evaluación financiera. Si hablamos de inversión, para poder tocar todos estos puntos, si hablamos de inversión estamos hablando de la etapa donde vamos a realizar los desembolsos que van a permitir la ejecución del proyecto y también el pago de los intangibles. Si hablamos de operación estamos hablando del tiempo donde el proyecto empieza a generar bienes y servicios, y la liquidación cuando termina el proceso de la producción y está iniciando el proceso de venta de los activos fijos o el recupero del capital. Aseguramiento de la rentabilidad. La propuesta de proyecto podría ser atractiva arquitectónicamente, podría ser moderna, seguro, representativo, pero si no es rentable y atractivo para el inversionista, esta no procederá. Un modelo atractivo para un inversionista hoy en día es un proyecto que corresponda a una rentabilidad del 8% a más. Si no llegamos a esa rentabilidad, muy difícil que podamos conseguir o hacer realidad un proyecto que tengamos en mente. Vamos a definir una rentabilidad. Para definir una rentabilidad necesitamos de 4 puntos. El primero, investigación del mercado.
toda la responsabilidad que carga este tema para dar información precisa respecto a nuestro proyecto. En esta etapa, en este punto, vamos a definir si es factible o no es factible, si es necesario o no es necesario nuestro proyecto, si va a tener o no va a tener alcance, ¿no? Si va a tener acogida y qué qué tan atractivo va a ser nuestro proyecto para el beneficiario final. 2. Ingeniería. Necesitamos un equipo de ingeniería para poder definir y cerrar un proyecto como es un proyecto de edificaciones. Gestión de proyectos. Es necesario un equipo que defina, ¿no?, y concrete las diferentes gestiones para poder realizar este proyecto. Gestiones privadas internas, gestiones municipales, y detallar el procedimiento para que este proyecto se lleve a ser realidad. Y último, el análisis financiero, que es el punto que vamos a tocar con esta exposición. Proyecto de inversión empleando aisladores sísmicos. Necesitamos definir nuestro proyecto, invertir o en un departamento o en oficinas para después alquilarlas. Igual, si invertimos en comprar un departamento para vender o invertimos en un departamento para alquilar, vendría a ser la misma relación que tendría construir una oficina para alquilarla o venderla. Tenemos dos opiniones aquí, tanto del gerente de negocios inmobiliarios del Banco Continental como del presidente del Comité de Oficinas de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, donde los dos coinciden con su opinión, donde indican que lo más rentable, ¿no?, y atractivo para un inversionista hoy en día, según los ratios, según la rentabilidad en el mercado, que sería, ¿no?, la construcción de oficinas para alquilar o vender. Beneficios al implementar la estructura con aisladores sísmicos. Ahora sabemos que vamos a realizar un proyecto de edificación. Vamos a realizar lo más rentable, que viene a ser un centro empresarial, ¿no?, oficinas para alquiler, oficinas para vender a empresas. Ahora pasamos a la etapa de la implementación de nuestra estructura con aisladores sísmicos. Son 5 puntos, 5 beneficios importantes para poder considerar, ¿no?, implementar nuestra estructura con estos aisladores sísmicos. 1. Los pisos superiores no tendrían por qué ser más baratos. Generalmente, en toda edificación, los pisos últimos cuestan menos o son menos valorados respecto a los primeros. Ahora no tendría por qué serlo, si ya sabemos que esta estructura, como dice el punto número 2, reduce el impacto hasta un 90% del sismo de la estructura. Entonces ya no tendría por qué ser más baratos los pisos últimos. 3. Remodelar, mejorar, reconstruir, hasta asegurar un bien cuesta. 4. El inmueble no se depreciaría con el tiempo, al igual que los inmuebles convencionales. Sabemos que los inmuebles, el terreno no sufre depreciación, al contrario, se va incrementando su valor. Pero sí las estructuras, las construcciones, con el paso del tiempo, va reduciendo su valor. Entonces, ya no tendríamos este problema, ¿no?, o este inconveniente económico con nuestra edificación. El hecho que la estructura tenga esfuerzos 10 veces menores, como punto número 5, dará como resultado un ahorro en el costo directo de la construcción. Es cierto, si nuestra estructura ya no va a estar sometida a esfuerzos tan considerables, ¿no?, entonces ya nuestra edificación, nuestra estructuración no tendría que ser tan rigurosa, ¿no?, estructuralmente hablando. Vamos a tocar ahora sí la rentabilidad de un proyecto de inversión con y sin aisladores sísmicos. Vamos a pasar a analizar un centro empresarial ubicado en la ciudad de Trujillo. Datos generales de nuestro proyecto: el promotor, CB Covesa,
está ubicado en Las Hortensias, en California. El terreno abarca tres lotes, ¿no? El terreno número 1, el 2 aquí y el 3, ¿no? Los tres juntos hacen un total de casi 800 metros cuadrados. El área, perímetro y linderos. Cuadro de áreas tenemos aquí, ¿no? Las áreas como están definidas, ¿no? Tanto para el lote 9, el lote 10, lote 11, ¿no? Y la suma total, que vendría a ser 975.06 metros cuadrados. Los linderos. Proyecto. El centro empresarial se encuentra ubicado en el sector oeste de la ciudad de Trujillo, ¿no? En la avenida Prolongación Vallejo, a 4 minutos del centro comercial Real Plaza. El centro empresarial está destinado al alquiler o venta de oficinas para empresas de mediana o gran magnitud, con áreas disponibles de 380 y 720 metros cuadrados por piso, con un máximo de 3 copropietarios en caso de venta. El conjunto se desarrolla en 12 pisos de altura, además de 2 sótanos según la descripción siguiente. El segundo sótano cuenta con 24 plazas de estacionamiento más cuarto de monitoreo. El primer sótano cuenta con 22 plazas de estacionamiento más una administración y limpieza. El primer nivel ha sido destinado para áreas de acceso, el lobby, 2 locales comerciales y 11 estacionamientos exteriores. Del segundo al 12º nivel ha sido destinado para oficinas, 2 por piso, con áreas disponibles de 380 y 780 metros cuadrados por piso, incluyendo el servicio higiénico. Esta información es parte de nuestro estudio de mercado. Para poder hacer más atractivo nuestro proyecto necesitamos saber o conocer su entorno. ¿Qué locales comerciales importantes hay? ¿Qué colegios importantes hay? ¿Qué instituciones financieras están cerca? ¿Y con qué avenidas principales se conecta? El centro empresarial propuesto se caracteriza por proyectar una imagen corporativa en la zona, la cual tiende a marcar un eje residencial comercial, generando una arquitectura que se integra al entorno mediante una fachada cristalizada resuelta a través de un muro cortino. Es una vista. Tenemos otra vista más, ¿no? Aquí estamos hablando de la implementación, ¿no? De la parte electromecánica, los elevadores, disposición de 12 niveles, 2 sótanos, la seguridad, los diferentes sistemas que cuenta nuestro edificio, sistema contra incendio, las zonas de evacuación, sistema de vigilancia, monitoreo de áreas comunes, todo lo necesario para poder implementar y hacer atractivo nuestro proyecto, nuestro centro empresarial. Aquí el plano de distribución del primer nivel, ¿no? Donde estamos viendo los locales comerciales, ¿no? El hall, el lobby, ¿no? Y cafetería y cocina. Luego vendría este plano de distribución de planta típica. Ya estamos hablando de las oficinas, ¿no? Que son típicas hasta el nivel 12, ¿no? Las áreas, ya el cuadro de áreas con su respectiva distribución, ¿no? Tanto de áreas para sótanos, sótano 1, sótano 2, para el piso 1, para los diferentes pisos, ¿no? Este cuadro es muy importante. ¿Por qué? Porque va a determinar, con este cuadro vamos a lograr determinar, y con el presupuesto, ¿no? Disgregado, podemos determinar cuánto cuesta, por ejemplo, el metro cuadrado en sótano, cuánto cuesta el metro cuadrado en el primer nivel en la zona de comercio, cuánto cuesta el metro cuadrado en las zonas de oficina, ¿no? Y cuánto de inversión se va para las zonas de área libre, ¿no? Esto es muy importante. Análisis de rentabilidad. Primero empezamos con un cuadro de rentabilidad sin considerar los aisladores sísmicos. ¿Qué necesitamos para este cuadro de rentabilidad? Wow, necesitamos todo. La compra de terreno es un monto considerable. La alcabala, gastos generales, notariales, registrales, arbitrios, luz, agua, teléfono, todo también se tiene que considerar aquí. Todo lo que necesitamos. La compra de terreno se tiene que considerar siempre, ¿no? Y esa compra de terreno va en base al estudio de mercado que se ha realizado. Ese estudio de mercado tiene que estar actualizado, ¿no? Para hacer un estudio de mercado aquí tenemos que buscar primero todos los locales, ¿no? De similares características, ¿no? Para determinar el precio por metro cuadrado. También nos ayuda las tasaciones, ¿no?
y también nos ayuda de repente alguna información o documentación de los bancos. Tenemos que pagar también al cabal a gastos notariales, eso va también a cuenta del proyecto. Pasamos al proyecto, a la fase de proyecto: levantamiento topográfico, estudio de suelos, expedientes para demoliciones, elaboración de proyecto de construcción, trámites municipales. Aquí lo más pesado vendría a ser la elaboración del proyecto de construcción, con $47.000, considerando IGB. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que el expediente para demolición de licencia y conformidad no tiene IGB, ¿no? Trámites municipales tampoco tienen IGB. Avanzamos a la etapa de construcción. La etapa de construcción se ha dividido en demolición, guardería y otros, obras civiles, estacionamientos sin techar, obras civiles, áreas útiles en sótanos, obras civiles, áreas vendibles en comercio, áreas vendibles en oficina, áreas comunes en sótano, áreas comunes en primer piso, áreas comunes en piso del 2 al 12, ascensores y equipos electromecánicos. Eso es todo lo que está, la estructura que comprende nuestra edificación, nuestro centro empresarial. Estos metros cuadrados que están aquí están definidos en base a los planos, ¿no? En base al cuadro de áreas que hemos visto. Y estos montos que están aquí en la fila del costo unitario son montos que están definidos haciendo una disgregación del presupuesto y evocando a cada área, a cada zona, ¿no? Por ejemplo, aquí la parte de la cimentación, ese es un monto que se va a tener que distribuir a lo largo de todo que va a tener que abarcar y tocar a todos los puntos, ¿no? Porque lo van a utilizar todos. Pero por ejemplo los pasillos no, pasillos vendría a ser solamente un área común, ¿no? Y área común del primer nivel, y hay que separar la área común del segundo al 12º nivel. Y tiene un costo distinto. Acá nos vemos el área común, el piso 1 tiene $596 el metro cuadrado, pero en el piso 2 al 12º tiene $442. El área útil en sótanos, $342. El área vendible en comercios, $596. El área vendible en oficinas, $442. Bien, continuamos. Estos precios, esta fase sí tiene IGB, ¿no? Y tenemos un monto aquí. Luego tenemos en otros, tenemos la comercialización y ventas, que es una parte, que es un tema que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tiempo nos va a tomar vender o alquilar estas oficinas. Generalmente, referencialmente, estamos optando que van a ser unos 6 meses, ¿no? Entonces eso va a producir un costo, pagando personal administrativo, personal de ventas, ¿no? Un gerente de ventas. Eso se tiene que considerar. También tiene IGB. Gastos notariales, también hay que considerar. Gastos municipales, registrales, eso no tiene IGB. Costos financieros, impuestos laborales, imprevistos, también. Los imprevistos van cargados al proyecto, ¿no? Es un porcentaje que estamos considerando aquí, que es el 10% de imprevistos. Avanzamos, seguimos con nuestro cuadro de rentabilidad sin considerar aisladores sísmicos. Ya tenemos un monto que vendría a ser el costo total del proyecto, $9.574.000. Si avanzamos aquí, ahora vamos a ver los ingresos previstos del proyecto. Estos ingresos como vendibles, ¿no? Si queremos vender el área de comercio, 321 metros cuadrados a $1.600 el metro cuadrado, según mercado. Para oficinas, $1.400 el metro cuadrado. Estacionamientos internos, $10.000 por unidad, y estacionamientos externos, $6.000 por unidad. Este tiene un IGB y un parcial. Un total en ventas de $12.970.000. Si hacemos ya nuestro cálculo de rentabilidad bruta, ¿no? Impuesto a la renta y nuestra rentabilidad neta, nos damos cuenta que tenemos un 19.55% de rentabilidad neta, que esto viene a representar $2.326.977.51 de rentabilidad neta, libre de impuestos, ¿no? Considerando todos los gastos necesarios para el proyecto. Es un proyecto rentable, ¿no? Es un proyecto rentable, y más aún si hablamos del tema de los alquileres. Si vemos acá, tenemos un cap rate de un 12%.
Estamos hablando que para que un inversionista se interese en un proyecto, por lo menos o lo mínimo que podría que ellos esperan es un 8%. Al presentarle un 12% va a ser más que atractivo este proyecto. Considerando pues un área vendible, ¿no? Un área de alquiler de $16 el metro cuadrado para comercios y de $15 por metro cuadrado en oficinas. Considerando también $100 la unidad por los alquileres de los estacionamientos internos y $60 para el estacionamiento externo. Ahora, el mismo cuadro de rentabilidad, pero ahora sí considerando los aisladores sísmicos, ¿no? Lo mismo prácticamente hasta este punto, donde llegamos a la construcción. Ahí tocamos el tema de aisladores sísmicos, considerando $322.000, incluido IGB. Estos $322.510.56 viene a ser el 7% del proyecto, del costo directo del proyecto en aisladores. Como parte de, como manejando algunas cifras o algunos ratios económicos, estos aisladores vendrían a ser o bien del 5 al 7%, ¿no? O considerando $40 por metro cuadrado adicional de toda nuestra edificación. Y también podríamos considerar de $5.000 a $10.000 por cada aislador. En este caso vamos a tener 36 aisladores. Ya, nos da este proyecto, costo total nos da 10 millones, si nos fijamos acá en la rayita, nos está generando un gasto de $10.037.000 como costo total del proyecto. Ahora avanzamos. Como ingresos previstos del proyecto va a ser lo mismo que el anterior, ¿no? Considerando que vamos a negociar, ¿no? Los metros cuadrados al mismo precio, cuando debería ser mayor. Vamos a ponerlos al mismo nivel, ¿no? para poder hacer un comparativo de la rentabilidad neta, considerando que lo vamos a vender al mismo nivel, considerando que van a ser alquilados al mismo precio por metro cuadrado, vamos a tener una rentabilidad neta de $2.099.000, que equivale a $17.64, ¿no? Si bien es cierto, del 19% anterior al 17 hay como 2 puntos menos, pero estamos ofreciendo un producto que por los beneficios que va a producir a nuestros clientes va a ser más atractivo, va a ser posible llevarlo o hacerlo realidad, y va a ser más sencillo también de poder venderlo, de que pueda llegar a sus beneficiarios finales. Bien, esa es la exposición que tenía preparado, llegando a la conclusión que los centros, la construcción, ¿no? o edificación de un centro empresarial considerando aisladores sísmicos son competitivos con otros proyectos y generan una utilidad, una rentabilidad muy atractiva para cualquier inversionista. Muchas gracias.